I gave you my heart. Yo soy el profe Jeff, espero que todos se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal, el laboratorio didáctico del profe Jeff. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de mucha importancia y que me parece pertinente tratar para mejorar nuestras prácticas pedagógicas con nuestros estudiantes, y lo cual nos va a permitir enriquecer el proceso formativo de los y las estudiantes. Bien, el tema del cual les voy a hablar es de la retroalimentación formativa para favorecer el aprendizaje y el cómo lo puedes implementar en tu aula. Acompáñame a ver este video para que te enteres de cómo funciona y cómo te puede ayudar este insumo didáctico para mejorar tu praxis pedagógica y el proceso de aprendizaje en tus alumnos. Pero antes de empezar y entrar en materia, déjame enseñarte 10 consejos que puedes poner en práctica a la hora de emplear la retroalimentación formativa. ¿Listo? Bueno, acá tenemos el primer consejo, y es que debemos partir de las metas de aprendizaje y los criterios de evaluación. El segundo consejo es incluirla en la planeación para dedicarle el tiempo adecuado. El tercero es expresarse con respeto y amabilidad. El cuarto es brindarla oportunamente para favorecer nuevas oportunidades de aprendizaje. Quinto, debemos crear un clima de confianza donde el alumno se sienta seguro. Sexto, iniciar señalando los aspectos positivos. Séptimo, debemos indagar qué generó el avance o resultado obtenido, ya sea un resultado positivo o un resultado negativo, para sí mismo tomar cartas en el asunto e ir mejorando aspectos. Octavo, debemos ofrecer oportunidades para que los estudiantes identifiquen por sí mismos sus fortalezas, dificultades y áreas de mejora. Noveno, hay que jerarquizar y elegir las más significativas para mejorar el aprendizaje. Y por último, debemos esperar con claridad qué esperamos que ocurra después. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia a lo que nos compete. Bueno, ¿qué es la retroalimentación en la evaluación? Pues bien, la retroalimentación va a ser ese mecanismo que a nosotros nos va a permitir, ojo a esto, nos va a permitir evidenciar qué tan oportuno y qué tan pertinente están siendo los contenidos que estamos llevando al aula, si están siendo beneficiosos o si estamos teniendo dificultades a la hora de adquirir esos conocimientos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a identificar fortalezas y debilidades en la adquisición de nuevos saberes o nuevos contenidos en nuestros estudiantes. Bueno, ¿en qué consiste la retroalimentación? Retroalimentar consiste en analizar, sistematizar y comunicar los resultados de la evaluación para que los alumnos, padres de familia y docentes cuenten con la información necesaria que les permite saber si se han logrado las metas de aprendizaje. Lo anterior sirve también para que nosotros podamos reconocer los motivos de los avances o bien las dificultades en el proceso, con el fin de que se hagan los ajustes necesarios. Los docentes son los encargados de brindar esta información a los alumnos, y es posible hacerlo de diferentes formas, pero una de las más comunes es por medio del diálogo. Aquí yo les recomiendo que empecemos a implementar estrategias de aprendizaje y le involucremos recursos didácticos o TIC. Por ejemplo, aquí podemos emplear lo que es el Kahoot, podemos emplear lo que es el Quizzes, podemos implementar lo que es el Mentimeter, o podemos emplear otra estrategia de aprendizaje para poder evidenciar dicha retroalimentación en nuestros estudiantes. Podemos hacer preguntas de diagnóstico, preguntas formativas o preguntas de evaluación. ¿Por qué es importante retroalimentar a los alumnos? Es importante retroalimentar ya que esto incide en la autoestima de cada estudiante, determina la autoconcepción del alumno como aprendiz, influye en la motivación para aprender, define la calidad de la autorregulación, da a conocer cómo fue el proceso de aprendizaje,
permite identificar lo que se dificulta el aprendizaje o interfiere en él, brinda información para tomar decisiones sobre la enseñanza, orienta la actuación de los padres de familias o tutores y es una responsabilidad social del docente. Es decir, que la retroalimentación es lo que a mí me va a permitir indagar y conocer en qué grado de aprendizaje se encuentra mi estudiante frente a los contenidos que estamos llevando al aula de clases. Y ojo, esto nos permite saber si el contenido o los saberes que estamos llevando son saberes significativos y que están teniendo impacto dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bien, de acuerdo a esto que podemos evidenciar aquí en pantalla, podemos entender que una retroalimentación es formativa en la medida en que su contenido es útil para el aprendizaje de los alumnos, ya que nos provee de información valiosa para conocer lo que se está haciendo bien y lo que es necesario mejorar. Es decir, aquí vamos a tener muy en cuenta lo que son las fortalezas, destrezas y las debilidades del estudiante frente a la adquisición de un nuevo conocimiento. Esto también vuelve a los alumnos responsables de su proceso de aprendizaje y fortalece su autoestima. Pero asimismo permite enriquecer nuestra práctica, ya que nos provee de pautas puntuales para mejorar las estrategias y recursos empleados en el aula. ¿Cuáles son las características de una retroalimentación formativa? Vamos a tener muy en cuenta estas 5 características que a mí me van a poder ayudar a entender cómo se debe hacer y lograr una retroalimentación formativa que sea efectiva. En primera instancia tenemos que debemos involucrar aspectos cognitivos y psicoemocionales de los estudiantes. La retroalimentación también se brinda en todas las evaluaciones porque es sistemática, es decir, que la retroalimentación está presente en las 3 etapas de planeación, en la diagnóstica, en la formativa y en la final. Por otro lado, tenemos que se dirige hacia el futuro, pues analiza el pasado para que en el futuro haya mejores resultados. Es decir, que vamos mejorando aspectos en los que hemos venido fallando o terminamos de pulir fortalezas que tenemos. También una característica importante de esta es que orienta sobre cómo mejorar el aprendizaje y la enseñanza, o sea que es algo mutuo, no solamente nos sirve para fomentar y fortalecer en nuestros estudiantes conocimientos, sino que en nosotros como docentes actúa como un mecanismo que ayuda a mejorar nuestra praxis docente, nuestra praxis pedagógica, en la manera en que yo voy llevando contenidos y llevando un proceso de aprendizaje y de enseñanza con mis alumnos. Y por último decimos que es descriptiva, clara y comprensible. Bien, hay que tener en cuenta estos 5 aspectos que nunca debes perder de vista al retroalimentar a tus alumnos. Primero, que debes valorar el logro del alumno. Segundo, debes establecer la brecha entre el aprendizaje logrado y lo esperado. Esto para no llevarnos falsas ilusiones o expectativas. ¿Listo? Explicar al alumno lo que llevó a cabo para aprender. Dar orientaciones para que el alumno analice su proceder y por último llegar a acuerdos y dar orientaciones para lograr el aprendizaje. Bien, acá vamos a tener algunas preguntas que nos van a servir para fomentar y guiar lo que es la retroalimentación. Cabe resaltar que estas preguntas están divididas en las 3 etapas que se comprenden a la hora de planificar una clase. Por eso tenemos una evaluación inicial, una evaluación del proceso y una evaluación sumativa. ¿Listo? Listo, bien. Cabe resaltar que aquí dentro de las 3 etapas vamos a tener algunas similitudes dentro de las preguntas que podemos formular para orientar o guiar lo que es la retroalimentación. ¿Listo? Eso no nos va a nosotros a impedir que el proceso se vea pues afectado. La idea es que estas preguntas nos van a ayudar a construir lo que es la retroalimentación. Por ejemplo, en la evaluación inicial, que es la diagnóstica, podemos hacer preguntas tales como ¿a dónde tratas de ir? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo puedes llegar ahí? ¿Cómo sabremos que el aprendizaje se está logrando? Bien, estas preguntas son simples, pero nos ayudan a orientar ese proceso que queremos lograr, que es la retroalimentación. ¿Listo?
En la etapa o en la evaluación del proceso formativo vamos a encontrar igualmente la misma similitud de las preguntas de la evaluación inicial. ¿A dónde tratas de ir? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo puedes llegar ahí? ¿Y cómo sabremos cuánto han avanzado? Bien, acá ya vemos como una pequeña transformación que es la última pregunta. Ahora vamos a la evaluación final o sumativa. Igual que las dos anteriores, también se presentan similitudes dentro de las preguntas. Por ejemplo, ¿a dónde tratabas de ir? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo se sabrá en qué medida se logró el aprendizaje? Acá vemos que pues ya se omite una pregunta y solamente son 3. Pero pues estas preguntas nos van a ayudar a nosotros a orientar ese proceso de retroalimentación independientemente de la etapa en la que nosotros queramos utilizarla, ya sea en la evaluación inicial, en la evaluación de proceso o en la evaluación final. Por eso es importante que ustedes incluyan la retroalimentación dentro de sus planeaciones y no de forma espontánea o de improvisación. Por eso esto tiene que ir muy planeado a la hora de utilizarlo. Es importante que nosotros dentro de la planeación, dentro de las secuencias didácticas, empecemos a involucrar este elemento de la retroalimentación. ¿Listo? Independientemente de la etapa en la que la quieran usar. Bueno, por último llegamos a un aspecto que es importante y es la importancia de retroalimentar la práctica docente. ¿Por qué es importante eso de retroalimentar la práctica docente? Porque asimismo es importante que como docentes también incluyamos un proceso de retroalimentación, ya que esto nos permite fortalecer nuestra labor. Es decir, esto nos va a ayudar también a identificar y a discernir de qué estrategias están siendo fructíferas y cuáles no. Entonces, ¿de qué manera mi práctica docente está teniendo gran impacto o menor impacto? Y aquí yo voy a poder lograr o crear un plan de choque para ir mejorando aspectos dentro de mi praxis docente y asimismo lograr un mejor desempeño en el proceso de aprendizaje en mis alumnos. ¿Listo? Ahora te voy a presentar algunas preguntas orientadoras o guía que nos sirven para realimentar o retroalimentar la práctica docente. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las situaciones didácticas más exitosas y cuáles son las difíciles? ¿Qué tan pertinentes resultaron los recursos y las actividades para el aprendizaje? ¿Las evidencias de aprendizaje me dan información significativa sobre el aprendizaje? ¿Los alumnos permanecieron motivados para aprender? ¿Qué explica las diferencias que hubo en el aprendizaje de los alumnos? ¿Hay alguna constante en las retroalimentaciones o realimentaciones? ¿Cómo lo puedo entender? Pues bien, estas preguntas nos van a ayudar a orientar a nosotros y a empezar a entender cómo nuestra práctica docente también incide dentro de ese proceso educativo que llevamos con nuestros estudiantes y es algo que se va a volver mutuo. No solamente sirve en nuestros estudiantes para que ellos se vuelvan conscientes de su aprendizaje y de lo que está bien y que está mal en ese proceso de aprendizaje, sino también en nosotros como docentes, en qué falencias podemos mejorar y qué fortalezas podemos ir puliendo en el camino. Listo amigos, espero que esto les sirva de muchísima ayuda, que puedan replicarlo en sus ejercicios docentes y de que podamos llevar estos contenidos a muchísimos más profesores para mejorar nuestras prácticas docentes y educativas en el país. Si les gustó el video les invito a que les den like, por favor se suscriban y no olviden estar en contacto para más videos. Listo, nos vemos en una próxima. I gave you my heart.